Maestros, buenos días. Miren, hoy es miércoles 13 de septiembre, 5:35 de la mañana, y quiero compartirles un video sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. Como ustedes saben, en la octava sesión ordinaria de Consejo Técnico de ahora del ciclo escolar que terminó, mm, pues nos hablaron de la evaluación formativa. Y al final de las orientaciones de esta octava sesión de junio, estaban sugiriendo un portafolio del alumno con aquellas evidencias tangibles de los avances en sus procesos de desarrollo. No son cualquier evidencia, son algunas evidencias representativas de los avances, de sus logros en sus procesos de aprendizaje. Y en ese sentido les quiero presentar algunas técnicas e instrumentos de evaluación por si les son de utilidad, lo pueden contemplar para la evaluación que hagan ahora que tienen su planeación didáctica del mes de septiembre, bueno, y en la de octubre, y en la de noviembre, y en la de diciembre, y en la de todo el ciclo escolar. En todas las planeaciones didácticas que hagan por mes, van a tener que contemplar algo sobre la evaluación formativa de cada uno de los alumnos. Por eso les quiero compartir pues el presente documento que, que se titula Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Y aquí nos habla de técnicas e instrumentos como observación. La observación como técnica se pueden usar tres instrumentos: los registros, listas de cotejo o las escalas. Como entrevista o la entrevista como técnica, pueden usar dos instrumentos: guías de preguntas o el portafolio. Y la encuesta como técnica de evaluación, pues tiene como instrumento el cuestionario, y las pruebas como técnicas de evaluación, pues pueden usar ustedes tres instrumentos: las pruebas escritas, las pruebas orales o las pruebas objetivas. Entonces, miren, voy a minimizarlo para que sea completo el documento. Aquí está. Eh, Técnicas e instrumentos de evaluación. Ahí está completo el documento. Son cuatro técnicas, tres para observar, tres instrumentos para la observación, dos instrumentos para la entrevista, un instrumento para la encuesta y tres instrumentos para las pruebas. Aquí hay cuatro técnicas y hay 9 instrumentos de evaluación. Ahora sí, les voy a tratar de comentar o de explicar cada uno. Por ejemplo, la técnica observación nos dice el documento que es un método de evaluación cuando existe un ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al objetivo de conocimiento. Es la captación inmediata, la observación es la captación inmediata del objeto, la situación y las relaciones que se establecen. La observación es abierta cuando la indagación es libre y no está condicionada por criterios específicos. Se explora todo lo que aparece atendiendo a un marco referencial previo que aporta los lineamientos básicos. Hablamos de observación cerrada cuando está sujeta a una guía previa delimitada por instrumentos. Bueno, miren, aquí nos dice, por ejemplo, dice, tanto los aprendizajes comprendidos en los contenidos procedimentales como en los actitudinales es casi imposible medir las adquisiciones con el tipo de pruebas más difundidas, como son los exámenes escritos. En cualquiera de sus formas, la evaluación puede darse mediante los siguientes procedimientos. Y miren, son cuatro. La evaluación puede darse mediante los siguientes procedimientos. Hablando de la técnica observación. Observar al alumno en plena actuación y así describir o juzgar su comportamiento. Dos,
Examinar la calidad del producto que resulta de un proceso. 3, pedir opiniones a los pares. Y 4, preguntar la opinión del individuo. Bueno, son algunos datos que les estoy compartiendo sobre la técnica observación. Este documento lo voy a subir al Drive y lo voy a poner, después del nombre de este video para que tengan acceso a este documento, para no leerles o compartirles todo el documento. Entonces nos vamos al instrumento registro anecdótico, que es un instrumento de la observación. Los registros anecdóticos son descripciones de hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Un buen registro anecdótico documenta claramente la situación observada de la siguiente manera: descripción objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre. Interpretación personal del docente sobre la significación del hecho y recomendaciones de actuación. Son 3 situaciones que se pueden observar en el registro anecdótico como instrumento de la técnica observación. Bueno, aquí viene un esquema de un registro anecdótico. Viene, por ejemplo, el registro anecdótico debe ser realizado por el propio docente para anotar los hechos más significativos de la vida escolar del alumno. Constituye una técnica idónea para revelar la personalidad del educando. Debemos entender como conducta anecdótica los repetidos comportamientos no acostumbrados y aquellos incidentes favorables o no al sujeto del aprendizaje. Bueno, y nos da aquí un esquema: el nombre del alumno, el ciclo escolar, el grado en el que se encuentra, cuál fue el incidente, cómo se interpreta, cuál es la recomendación, el nombre del observador y la fecha. Miren, tan sencillo, un esquema de registro anecdótico. Y aquí hay datos informativos, por ejemplo, el nombre, bueno, la descripción de lo que pasa y la fecha, y la interpretación, la descripción y la interpretación. Por ejemplo, aquí nos dice: Pedro dice la palabra que desea escribir, forma con tarjetas, pero no logra leerla. Luego de varios intentos puede leer la palabra que forma. La interpretación es importante para consolidar la lectura de palabras, realizar varios ejercicios hasta que el niño adquiera más seguridad. Este es parte de un registro anecdótico. Y aquí nos está hablando de escribir al formar con tarjetas palabras, pero no lo logra. Después de varios intentos puede leer la palabra que forma. Y luego hay como interpretación viene que es importante para consolidar la lectura de palabras. En Pedro hay que realizar varios ejercicios hasta que el niño adquiera más seguridad. Bueno, este es, maestro, el esquema del registro anecdótico como instrumento de la técnica observación. Me voy a la lista de cotejo. La lista de cotejo, bueno, nos dice que una lista de corroboración o cotejo es semejante en apariencia y usos a la escala de calificaciones. La diferencia radica en el tipo de juicio que se solicita. Una escala de calificación indica el grado en el cual se ha logrado cada una de las características o su frecuencia de aparición. Mientras que la lista de cotejo exige un simple juicio de sí o no. Es un método que registra la presencia o ausencia de una característica o una destreza. Son especialmente útiles para evaluar aquellas destrezas o modos procedimentales que pueden ser divididos claramente en una serie de actuaciones parciales o pasos. Y el modo de construcción, bueno, hay que identificar y describir claramente cada una de las actividades que se desean registrar y hay que proporcionar un procedimiento sencillo de registro, ya sea para numerar los actos en secuencia o para tachar cada uno según va ocurriendo. Esto es la lista de cotejo como instrumento de la técnica observación. Y aquí nos da una lista de cotejo. No tengo que explicar mucho porque ya todos la conocen. Aquí está, la carta tiene fecha hablando de la elaboración de la carta, la de Ana Rivera, sí o no, la de Cristina, sí o no, la de Sofía Ceballos, sí o no, la de Víctor, sí o no. La carta tiene encabezamiento, sí o no, sí o no, sí o no, lo de los alumnos.
La carta tiene un cuerpo que expresa una información, sentimiento o apela a un pedido, sí o no, sí o no. Son las preguntas cerradas, sí o no. Las oraciones están estructuradas claramente con sujeto, verbo y complemento en la carta. Analía, sí o no. Cristina, sí o no. Bueno, este es una lista de cotejo, un ejemplo y vienen los indicadores, los nombres de los alumnos y la respuesta cerrada si sí o no. Sí o no, pues cumple con lo que se está pidiendo de la carta. Maestros, me voy ahora a las escalas, que es otro instrumento de la técnica observación. Aquí nos dice que las escalas son instrumentos usados en la técnica de observación. Dichos instrumentos contienen un conjunto de características que van a ser evaluadas mediante algún tipo de escala para indicar el grado en que cada una de ellas esté presente. Este tipo de instrumento, al igual que otras herramientas de evaluación, debe ser construido de acuerdo con las conductas evaluadas y debe usarse cuando hay suficiente oportunidad de realizar la observación que se desea. Las escalas de calificación pueden ser gráficas o bien pueden ser descriptivas. Las escalas de evaluación o de calificación pueden ser numéricas, pueden ser gráficas o pueden ser descriptivas y aquí están los ejemplos de cómo son numéricas, cómo son gráficas y cómo son descriptivas. Y ahora sí nos vamos a la siguiente técnica que es la entrevista. Ya vimos, maestros, ya vimos la técnica observación, ahora sigue la entrevista. Miren, entonces aquí está la técnica de entrevista. La entrevista permite el contacto personal con el otro. Mediante ella, la entrevista se puede recoger información a través de preguntas. La entrevista es a través de preguntas sobre determinados aspectos, por ejemplo, conocimientos, creencias, intereses, que se quiere conocer con fines evaluativos de acuerdo a diversos propósitos. En el aspecto académico, debe usarse con frecuencia las evaluaciones progresivas a lo largo del proceso de aprendizaje y también para explorar expectativas de conocimiento. Y viene la entrevista estructurada, es la más usada y responde a un plan previo, y está compuesta de los siguientes elementos. Y aquí están los elementos que de acuerdo a este documento debe de contener una entrevista estructurada. Intencionalidad de la entrevista, preguntas pertinentes, formulación de una pregunta a la vez y no varias, preguntas claras y breves, clima afectivo y positivo, capacidad de escuchar con empatía y registro de la información pertinente. En esta técnica de la entrevista, vaya, pues es muy práctico. Y la entrevista como técnica tiene varios instrumentos. Está la guía de preguntas, y está el portafolio y está nada más son dos instrumentos, nada más son dos instrumentos de la técnica entrevistas, porque aquí sigue la encuesta. Bueno, son dos instrumentos de la técnica entrevistas. Está la guía de preguntas, que es un instrumento que se puede utilizar durante una entrevista. Requiere que el maestro planee preguntas pertinentes sobre lo que desea saber del estudiante y bueno, ustedes ya saben de este tema. El portafolio, como instrumento de la técnica entrevista, el portafolio nos dice que el portafolio consiste en una colección de trabajos del alumno que representa una selección de su producción. Un portafolio puede ser una carpeta contentiva de las mejores piezas producidas por el estudiante y la evaluación de las fortalezas y debilidades de los productos. Es decir, el portafolio es una selección de trabajos realizados por los alumnos durante el año, utilizados para evaluar el desempeño estudiantil en términos de logro en relación con el trabajo inicial. Y esta colección muestra los esfuerzos, los logros y progresos, los, los progresos de desarrollo de aprendizaje y progresos en una o más áreas del aprendizaje e incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencia de la autorreflexión. No lo sigo leyendo,
porque a este documento ustedes van a tener acceso después del nombre de este video, para que lo bajen de Drive. Y nos vamos al, dice, en caso de no utilizar formatos prediseñados, hablando de portafolio, en caso de no utilizar formatos prediseñados, se orienta a los estudiantes a considerar en sus reflexiones preguntas como las siguientes. ¿Por qué seleccioné este ítem, actividad o tarea? ¿Qué aprendí con esta actividad? ¿Qué hice bien? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿Qué hice mal? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Qué quiero mejorar en este ítem, actividad o tarea? ¿Cómo me siento acerca del desempeño de esta actividad? ¿Qué estrategias utilicé? ¿Fueron efectivas? ¿Cuáles son mis áreas, problemas, deficiencias y qué puedo hacer para mejorar? Estas son algunas preguntas o algunas reflexiones que se tienen que hacer los muchachos en caso de no utilizar formatos prediseñados. Pero miren, aquí les voy a compartir esto que dice Ana Lucía del Mastro. Sugiere que el portafolio debe tener los siguientes componentes, maestros. El portafolio debe tener los siguientes componentes de acuerdo a Ana Lucía del Mastro. Por ejemplo, carta de presentación. El portafolio tiene que tener una carta de presentación que contiene la información acerca del actor y de lo que el portafolio muestra en su progreso individual, incluyendo una reflexión acerca de su elaboración. Tiene que tener el portafolio una tabla de contenidos, o sea, muestra la identificación de los trabajos y los números de páginas respectivos. Tiene que tener entradas el portafolio, que son los productos generados durante el año, fechas, son momentos del periodo del proceso en el que se realizaron todos los trabajos, permiten visualizar el progreso del estudiante. El progreso del estudiante debe de tener reflexiones sobre cada trabajo y el portafolio en general. Se incluye una breve exposición de los motivos de su selección después de cada trabajo y aparte páginas finales del portafolio. Aquí se incorporan cuestionarios de intereses, listas de cotejo o inventarios de actitudes y estrategias. Cuando son aportados por el profesor, comentarios y sugerencias de compañeros. Estos son los componentes que de acuerdo a Ana Lucía del Mastro sugiere que debe de contener el portafolio. Yo creo que aquí terminamos los dos instrumentos de la técnica de entrevista y nos vamos a la siguiente técnica, que es la encuesta. La encuesta en ocasiones se sostiene, en ocasiones se sostiene que tanto la observación como la entrevista brindan información que puede ser sesgada por la percepción e interpretación del observador. ¿Cómo puede evitarse o reducirse este efecto de información sesgada? Bueno, la triangulación es el mecanismo que permite superar esta dificultad y consiste en comprobar un dato utilizando diferentes caminos. Por ejemplo, indagando en distintas fuentes, consultando a otros evaluadores, administrando la misma técnica en diferentes momentos y aplicando distintas técnicas al mismo objetivo. A través de la entrevista como técnica y observaciones se obtiene información cualitativa. Si se quiere ampliar la visión del objeto de la evaluación, es necesario utilizar otras técnicas que brinden además datos cuantitativos y una de ellas es la encuesta. Y aquí viene, pues dice, la selección del tipo de encuesta se encuentra relacionada con su adecuación al logro de los objetivos. Hay que seleccionar el tipo de encuesta que se vaya a aplicar, porque pues puede haber varias. Aquí nos dice, hay una encuesta personal. En la encuesta personal se administra un cuestionario a cada uno de los individuos seleccionados. En este caso, el encuestador debe estar preparado para formular correctamente las preguntas del funcionario, registrar detalladamente las respuestas de los encuestados y no incluir en las respuestas. También se recomienda, si, cuando se desea recabar información sobre alguna problemática presente en la institución o en la asignatura, se necesita conocer la opinión. Se recomienda el uso de la encuesta personal también cuando se necesite reconocer la opinión de los docentes, estudiantes y padres u otros miembros de la comunidad ante una situación determinada o para elaborar una estrategia de acción. Maestros, pues esta es la encuesta y aquí hay un ejemplo de tipo de encuesta. Dice, evaluación de la intervención didáctica, encuesta para el profesor.
el profesor, nombre del profesor, la asignatura o materia o disciplina que da, el año, el curso y la fecha de administración. Y aquí viene alguna encuesta para el profesor. Aspectos de la intervención didáctica, pocas veces, casi siempre o siempre. Y aquí dice, recomiendo bibliografía y diálogo con los alumnos sobre aspectos diversos, pocas veces, casi siempre o siempre. Permito que los estudiantes, que los educandos tomen apuntes de las clases, pocas veces, casi siempre o siempre. Permito las discusiones y el diseño sobre los temas desarrollados, pocas veces, casi siempre o siempre. Bueno, este es un ejemplo de encuesta. Evalúo incluso los temas del programa que no son explicados, pocas veces, casi siempre, siempre. Miren, esta encuesta está padre, está muy práctica. Ustedes la elaboran de acuerdo pues, a los contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje o temas que vayan a tratar con los muchachos. Y bueno, este es un ejemplo de encuesta. La encuesta tiene, la encuesta como técnica, aquí nos maneja un instrumento que es el cuestionario. Y el cuestionario es un instrumento que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, sobre hechos y aspectos que interesan en una investigación. Los datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a tres categorías. Una, información sobre edad, profesión, trabajo y educación. Otra, opiniones sobre un determinado aspecto o situación. Otra, actitudes, motivaciones y sentimientos. Y otra, cogniciones, es decir, índices del nivel de conocimiento de los diversos temas estudiados en el cuestionario. Bueno, el cuestionario es el instrumento de la técnica encuesta. Y yo creo que es el único instrumento, porque ya después vienen las técnicas pruebas. Y las pruebas pueden ser escritas, pueden ser orales o pueden ser objetivas. Y bueno, aquí nos dicen que la técnica pruebas es, esta técnica de evaluación es muy útil e importante para el maestro, pues que permite recoger información de las destrezas cognitivas. Y sobre las pruebas escritas nos dice que son instrumentos en los cuales las preguntas formuladas por el docente son respondidas por los estudiantes de las siguientes maneras: identificando y marcando la respuesta, puede ser una; construyendo la respuesta, la cual se expresa a través de un breve ensayo o composición, como las preguntas abiertas; y otra, utilizando una combinación de las dos modalidades anteriores. Entonces, puede ser así, el tipo de pruebas escritas, y aquí está un ejemplo: implica cómo es tu vivienda, y aquí el niño tiene que hacer un breve ensayo o una breve composición sobre cómo es su vivienda. Muestra a un compañero tu trabajo, pregúntale si ha entendido tu explicación y pídele un resumen. Bueno, y este es un ejemplo de pruebas escritas. Nos vamos a las pruebas orales. Las pruebas orales tienen muchas ventajas. Si el estudiante se ha preparado bien, generalmente el profesor lo notará, especialmente si no se pone nervioso. Con los exámenes orales probablemente mejorarán sus calificaciones. También, si se confunde, quizá el profesor hará alguna pregunta u observación que permitirá reaccionar al estudiante y demostrar el dominio del tema. Maestro, las pruebas orales pues, son útiles, muchos las hemos utilizado, sobre todo con aquellos alumnos que de alguna manera no pueden realizar las pruebas escritas, porque les aplicamos las pruebas orales. Ventajas de la prueba oral: no se exigen tantos detalles, el profesor notará si el estudiante sabe o no las ideas generales y es menos estricto. Otra ventaja de la prueba oral: si el estudiante se confunde, posiblemente el maestro dejará que de nuevo lo intente, cosa que no sucede en las pruebas escritas, porque contestas la prueba escrita y la entregas. Y en la prueba oral, pues tienes la oportunidad de volverlo a intentar. Inconvenientes de este tipo de pruebas, de la prueba oral: el principal, los nervios de enfrentarse cara a cara con el examinador. Ese es un inconveniente en las pruebas orales. Los nervios de enfrentarse cara a cara con el examinador. Y bien, menos tiempo para pensar la respuesta. Menos tiempo para pensar la respuesta, porque te hacen la pregunta oral, te hacen los cuestionamientos de forma oral,
tú tienes que ir contestando, pero yo creo que tú puedes darle el tiempo o puedes darle el tiempo a los muchachos para que piensen la respuesta. Otra, ¿qué debe tener en cuenta el estudiante para enfrentarse a esta prueba? Bueno, una organización mental ágil, fluidez verbal y gran capacidad de reacción. Las pruebas objetivas es el tercer instrumento de la técnica pruebas. La técnica pruebas tiene tres instrumentos: pruebas escritas, pruebas orales y pruebas objetivas. Bueno, y aquí en pruebas objetivas nos dice que son aquellas en las que el estudiante no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla. O leer la pregunta, pensar la respuesta y completarla. Son pruebas de respuestas breves. Su mayor ventaja está en que se elimina la subjetividad y la variabilidad al calificar. Debes ver si viene un tipo de respuesta de pruebas objetivas. Pues aquí está un tipo de prueba objetiva. Dice: las pruebas objetivas están formadas por una o varias opciones donde el alumno identifique la respuesta correcta. Por ejemplo, la capital de Ecuador es Lima, Quito o La Paz. Esa es una prueba objetiva. ¿Cuántas provincias tiene Ecuador? 20, 24 o 28. Es como si fueran los estados en México. Pero en Ecuador, ¿cuántas provincias tiene Ecuador? 20, 24 o 28. La capital de Ecuador es Lima, es Quito o es La Paz. Estos son ejemplos de pruebas objetivas, que están formadas por una o varias funciones donde el alumno identifica la respuesta correcta. Maestros, yo creo que es todo. Son 13 páginas de este documento. Lo voy a subir a mi Drive para que ustedes tengan el acceso a él. Entonces ya revisamos las pruebas objetivas, las pruebas orales y las pruebas escritas como instrumentos de la técnica pruebas, Ya revisamos el cuestionario como instrumento de la técnica encuestas. Y ya revisamos déjenme, el portafolio y la guía de preguntas como instrumento de la técnica entrevista. Y ya revisamos las escalas, las listas de cotejo y el registro anecdótico, escalas, lista de cotejo y registro anecdótico como instrumentos de la técnica o observación. Maestros, les dejo esta información. Este es el video 516 de educación relacionado con la función de nosotros, y más ahora con esta nueva escuela mexicana y con el tema de la evaluación formativa, la cual pues, revisamos por ahí en la octava sesión de Consejo Técnico del ciclo escolar anterior en el mes de junio, y que necesariamente debemos de retomar para incluir esta evaluación formativa en los proyectos didácticos y en las transacciones didácticas que realicen los maestros pues cada mes. Es todo, maestros. Es todo. Pues nos vemos en el siguiente video.